¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Ya sabéis que soy Jordi Gil y bueno, pues aquí tenemos otro día fantástico dando un paseo por las calles de Barcelona y comentando un poquito lo que está sucediendo y lo que está pasando. Yo diría que el detalle más importante que es noticia estos últimos días en España es que el gobierno nos va a obligar a llevar mascarilla prácticamente en todo momento, siempre que salgamos a la calle y especialmente cuando no podamos garantizar la distancia de 1,5 metros, 2 metros con otras personas, ¿eh? Curioso, porque cada uno puede entender de una manera la garantía de estar a 1,5 metros, 2 metros de otras personas. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy caminando por la calle tranquilamente, no estoy solo, hay más personas y en un momento dado podemos encontrarnos pues un pequeño grupito esperando un semáforo o en una tienda. Nos podemos encontrar una pequeña multitud, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, resulta complicado entender cómo se ha evolucionado de la forma en la que se ha hecho. Es decir, hace un par de meses, más o menos, o 3 meses, era absurdo plantearse llevar mascarilla, porque nos lo decía el propio gobierno, los portavoces, los representantes del Partido Socialista, que es el partido que asumió el gobierno tras el último sufragio, y lo decían categóricamente, que prácticamente nos venían a decir que éramos tontos si nos planteábamos el uso de la mascarilla en la calle, que no hacía falta y que podía ser incluso perjudicial. Bueno, pues esta valoración, con el paso de las semanas y 2 meses, ha cambiado, y esto demuestra, en primer lugar, que son personajes que no están preparados, que es un gobierno que no hizo los deberes, es decir, que no fue responsable cuando tendría que haberlo sido, que no se preparó, que no estudió el terreno, que no escuchó las alarmas que sonaron desde Italia, desde China, desde Irán, y que cuando llegó el momento de la verdad, pues no tenía recursos tampoco, y la falta de recursos propició que nos encontrásemos en esta situación de desamparo, es decir, sin mascarillas, sin guantes y sin otros elementos de protección personal que nos tendrían que haber ayudado cuando realmente lo necesitábamos. Pero qué curioso que cuando hemos llegado a este punto en el que no necesitamos mascarillas porque prácticamente ya no hay contagiados, en este momento es cuando sí que hay mascarillas, sí que hay productos en las estanterías de las farmacias o los supermercados. Y ahora es cuando nos obligan a llevar mascarillas justo en el momento en el que no se necesitan, o aparentemente ya no se necesitan, pero hay que venderlas, ¿eh? Deben haber quizás miles de millones almacenadas, puede ser. Y claro, hay que hacer uso de ellas, ¿no? Esta inversión que hemos realizado con dinero público y otros con dinero privado, pero especialmente la realizada con dinero público, habrá que amortizar este producto. Esta cantidad de producto no se puede quedar almacenado y que quizás nunca se vaya a adquirir. Ahora, con el miedo, es relativamente sencillo que la gente, que todos nosotros compremos, y además si nos obligan a ello, porque nos dicen que para evitar contagios y tal hay que llevar la mascarilla, cambiando el relato inicial, bueno, pues evidentemente una parte importante de la población la va a comprar. Y si además te obligan a ello con la amenaza constante de sanciones, que de hecho te proponen para sanción, no te sancionan. Es decir, te avisan, te entregan una notificación y te dicen que vas a ser propuesto para una sanción. Hasta ahí llega el tema. Después ya veremos si hay o no hay sanción, que eso es otra cuestión, que cada vez somos más los que tenemos dudas de que se vaya a sancionar a las personas en un momento de crisis económica, social, sanitaria como este. Y yo he escuchado a gente
que se dedica, estoy mirando que no pasen coches y bicicletas, profesionales de la ley, del mundo de la ley, que dicen que quizás puede ser incluso anticonstitucional sancionar por según qué cosas. Así que, bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Pero fijaros como en la calle casi, no sé, no os voy a decir al 100%, pero un porcentaje altísimo de las personas con las que nos vamos cruzando sí que llevan la mascarilla. Hay muchos tipos diferentes, pero yo diría que el porcentaje de uso es mayoritario, ¿eh? Es complicado ahora encontrar una persona que no la lleve, aunque obviamente gente que esté corriendo o que haya corrido y esté regresando a casa, pues no la lleva. Esto es bastante lógico. Este tema no es un tema banal, básicamente porque hemos tocado una cuestión que merece ser analizada profundamente. Es decir, ¿por qué el cambio de criterio? Ya hemos hablado en otras ocasiones que estamos en un gobierno irresponsable, un gobierno que nos ha mentido, un gobierno que nos ha tomado el pelo y que lo continúa haciendo, y que, claro, no tenemos otra alternativa que permitir que lo siga haciendo, porque ¿qué vamos a hacer? No podemos llevar la contraria porque ni tenemos medios, ni tenemos mecanismos, y cuando estás en pandemia es muy difícil emprender cualquier acción de este estilo. Pero no os olvidéis que se ha comprado mucho producto y que hay que venderlo todo, y que ahora es un muy buen momento para que saquen estas leyes y que, bueno, pues le den salida, ¿verdad? Hay que vender mascarillas, pues sacamos una ley en la que todos tenemos que dar mascarillas, y venga, pues a comprar mascarillas que son de un solo uso, de 5 días, bueno, todo este rollo que nos cuentan y que aparentemente es verdad, pero que solo ellos realmente saben si es o no es verdad. Bueno, fijaros que aquí nos encontramos con varias personas que llevan mascarilla por debajo de la nariz, o incluso con el tema de correr, el chico pasó sin la mascarilla, y en el fondo veréis que nos cruzaremos con otra chica que también está corriendo y que evidentemente tampoco lleva mascarilla. Todo esto por un lado, esta cuestión del producto sanitario que ahora nos obligan a comprar, curioso, esto por un lado. Por otro lado, me gustaría responder a varias preguntas que me han llegado por redes sociales, todas ellas referentes al gobierno español y a su estrategia esta del relato. ¿Y por qué lo digo, no? Me preguntáis si esto del relato es una cuestión que se puede demostrar o no. Y evidentemente que se puede demostrar. Las pruebas son públicas y son notorias. Básicamente habría que ir a la hemeroteca a revisar todas las declaraciones desde el mes de enero de los diferentes portavoces y responsables del gobierno, y veremos cómo la historia ha ido cambiando dependiendo de la necesidad en cada momento. Cuando no tenían mucha idea de lo que hacer, decían unas cosas. Cuando no tenían recursos o no encontraban soluciones, decían otras cosas, pero ya en ese momento ya sabían la realidad y la gravedad del asunto. Cuando empezamos a vivir los peores momentos, su estrategia fue una diferente, la de bueno, pues hacer leña del árbol caído, es decir, asustar todavía más a la población, a la vez que se defendían con uñas y dientes de las críticas de la oposición y no solo de la oposición, sino de mucha gente, pues como puede ser mi caso, que desde un primer momento hemos visto los gravísimos errores que estaban cometiendo. Y cuando empezamos ya a salir de la gravedad, de ese punto de máxima gravedad y del peor escenario posible, cuando ya empezábamos a salir, pues empezó el relato de vamos a inventarnos todo lo que ha pasado. Inventarse significa que, bueno, de alguna manera hemos cometido muchos errores, no los vamos a admitir, y donde dije digo Diego.
me voy a olvidar de todo aquello que dije y no tendría que haber dicho nunca, y voy a decir cosas que la gente va a comprender mejor, que va a entender, que nos va a valorar positivamente, y de esta manera vamos a quedar como unos héroes. ¿Qué sucede? Pues que somos muchísimos y muchísimas los que hace ya más de 2 meses venimos anunciando que, atentos todos, fijaros cómo está cambiando el relato, que ahora incluso cambian estadísticas, cambian informes y todo orientado para que no percibamos ciertas cosas como cuando fue el inicio real de la pandemia en España, cuando comenzamos a darnos cuenta de causas directas de la falta de gestión. Hay una fecha ahí muy importante que es la del 8M. No solo, yo no quiero centrarme exclusivamente en el 8M porque creo que es un error. Eso fue un claro error, por interés partidista del gobierno. El Día de la Mujer se permitió esas concentraciones multitudinarias por el Día de la Mujer, que claramente favorecían a los partidos del gobierno porque se han quedado con la propiedad básicamente de este día, que cuesta comprender que se haya hecho política de un día tan que en principio debería ser un día, bueno, de alegría y reivindicación, puede ser, pero cuando ya vives en una sociedad igualitaria o que tiende a ello, tú puedes reivindicar, pero también tienes que valorar todo lo que se está haciendo para llegar a un estatus cada día más igualitario. Pero sí, yo insisto, y no solo yo, sino somos miles, cientos de miles, millones de personas los que estamos explicando lo del relato de personajes como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Echeniques, Fernando Simón, Salvador Illa, gente que ha sido protagonista en estos meses y que, bueno, pues van cambiando con el aire. Ahora hay que hacer esto, pues lo hacemos. Ahora hay que hacer aquello, pues también lo hacemos. Y básicamente eso es el relato. Os invito a que hagáis un ejercicio pues de media horita, 1 horita, en el que pongáis un nombre, Salvador Illa, por ejemplo, y reviséis sus declaraciones desde el mes de enero. Es sencillo, vas a Google, pones Salvador Illa, vais a noticias y buscáis por febrero, luego marzo, abril, fijaros, incluso enero, fijaros cómo pasó de básicamente menospreciar a la gente que se planteaba llevar mascarillas a ahora que este gobierno nos está obligando a comprar, que ya os decía antes que yo lo veo muy sospechoso, porque una vez ya hay stock de mascarillas es cuando es obligatorio. Antes no, cuando realmente se necesitaban no era obligatorio y no se requerían. Ahora que hay millones y millones y millones en stock, o eso se dice, ahora sí que es obligatorio y ahora todos tenemos que pasar por caja y pagarlas. Bueno, pues que no me quiero despistar ni volver atrás en el comentario. Si queréis comprobar lo del relato, muy sencillo, lo que os decía, ir a Google, herramientas, ponéis las fechas que os permiten hacer una evolución adecuada de declaraciones de estos personajes y poned los diferentes nombres y veréis cómo han ido cambiando. Otras preguntas que me han llegado, otras cuestiones que me habéis planteado son referentes a Simón. Poco puedo decir. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que si habían personas que habían sido importantes en su campo en el pasado, ahora ya no lo son. Y otra cosa, porque hablemos de unos méritos en un campo o en una época, ello no quiere decir que esa persona esté cualificada y sea válida para hacer según qué cosas. Y con Fernando Simón es lo que parece. Parece que, bueno, pues en su historia, aparentemente, porque yo no lo sé, yo me tengo que creer lo que se dice por ahí, que de lo que se dice a lo que es verdad podríamos encontrar muchísimas diferencias, ¿no? Pero de lo que se dice positivo de él no se ha demostrado nada, así que bien, a partir de este momento yo creo que la evaluación se tiene que hacer de lo que ha hecho en esta gestión
Y lo que peor veo de esta persona, pues, porque podríamos hablar de muchas cosas, pero lo que peor, o en lo que más me ha decepcionado, es en que no he tenido la personalidad suficiente para salir a ofrecer ruedas de prensa y comunicar realidades, verdades, ser transparente, ser sincero, ser directo, explicarnos las cosas tal y como son y no el relato que nos han explicado, ¿no? Pero bueno, es que como son todos, tampoco se le puede poner a él el mérito en exclusiva. Son todos nos han mentido, todos nos están engañando y bueno, pues en principio que cada uno tenga sus conclusiones. Las mías son claras. Y para acabar, repito lo que os digo siempre: no se trata de partidos, no se trata de colores, se trata de que tenemos que analizar y evaluar lo que hay ahora. Lo que hay ahora es el equipo gestor que está en el gobierno y no crear escenarios que no existen. Es decir, no, es que si hubieran estado aquellos hubieran hecho peor. No, peor seguro que no, pero no lo sabemos. O sea, peor seguro que no, porque hacerlo peor que los que están es difícil, es realmente difícil. Pero al margen de que sea difícil, no hay que intentar inventarse historias, no hace falta. No es necesario. Podemos hablar de lo que hay y analizar lo que hay, que es lo que tenemos que hacer, y dejar al margen hipotéticos escenarios. Pero bueno, no va de colores, no va de partidos, va de la realidad, y la realidad es lo que tenemos, y en el fondo de la realidad llegaremos más lejos. Compañeros, compañeras, placer inmenso como siempre. Me despido, chao, hasta luego.